¿Nos bendiga, hermanos? Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Nos da un privilegio de estar una vez más en su casa glorificando su santo y bendito nombre. Vamos a seguirle glorificando, vamos al estudio bíblico de esta noche. Estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? Romanos capítulo 7 estamos, ahí estamos, para darle la gloria a nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos 7, versículos del 7 en adelante. Capítulo 7, versículo 7. Leemos unos 4 o 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Habla sobre el pecado que mora ¿en quién? En mí, en cada uno de nosotros. Así es que de eso vamos a hablar. Y dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dejémoslo hasta ahí, incline su rostro y pidamos a Dios que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que bendiga a usted, Señor, la vida de cada uno de los hermanos presentes. Por los que no han venido también oramos para que sea usted bendiciéndolos y teniendo misericordia. Asimismo oramos por cada uno de los vecinos, de aquellos que están en sus casas, Señor, y si hay necesidades, si hay enfermedades, Señor, le pido que sea usted obrando sobre esos cuerpos, Señor, que están afectados, Señor, por ese malestar. Usted los conoce, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a esa vecina, a ese vecino, Señor, que le está oyendo y clamando por esa sanidad. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, veníamos viendo cómo Dios venía hablando a través del apóstol Pablo sobre cómo cada uno de nosotros vivíamos en el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte, nos mata, porque la paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pablo sigue enseñando en cada una de las cartas aquí estas doctrinas sobre el pecado. Sabemos que hay una doctrina que se llama amartiología, que quiere decir estudio sobre el pecado. Y de esa enseñanza el apóstol Pablo está hablando. Por eso ahora él habla de que ese pecado no solo está en uno, sino en todos. Por eso dice en mí. Eso quiere decir que si usted lee, va a decir en mí también. Así que por eso es que el apóstol Pablo viene enseñando el proceso de cómo el pecado domina a cada uno de los hermanos y a cada uno también de los que no son creyentes. Ahora, en los hermanos la situación es diferente. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Cristo. Sabemos que Él murió, que Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Por lo tanto, venimos delante de Él arrepentidos de ese pecado y Él nos limpió. Él nos salvó. Ahora usted y yo somos limpios y salvos por la gracia de nuestro Dios para tener esa esperanza de vida eterna. Así que ahora el apóstol Pablo habla sobre ese pecado que es conocido por cada uno de nosotros por medio de la ley. Por eso es que habla ahí de que
Él no conocía el pecado, pero lo conoció cuando conoció la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo hizo consciente del pecado. La ley eso nos enseñó. Que lo que hacemos está mal delante de Dios, porque Dios dio esos mandamientos. Y esos mandamientos son santos. La ley es perfecta. O sea, Dios nunca se va a equivocar. Y si Dios dio esos mandamientos, es porque Él sabía que quería corregir la vida de su pueblo. Quería que su pueblo no muriera. ¿Por qué? Porque como el pecado nos hace morir, y al final venimos heredando ese pecado que nos hace morir en este cuerpo. Pero Dios en su infinita misericordia nos va a transformar un día en esos cuerpos ya sin pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ya estar en la presencia de nuestro Dios cara a cara, ya sin pecado, en santidad, como Él quiere a su pueblo. Por eso usted y yo debemos de trabajar en esa santidad. Así que vamos a iniciar ahí en el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? Hay unas preguntas ahí que siempre el apóstol Pablo ha ido haciendo. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues acerca de qué? Del pecado. Y por eso dice, ¿la ley es pecado? Hay una otra pregunta, ¿verdad? No es solo una, no, que dice, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? Ahora él mismo contesta ahí, dice, en ninguna manera. Entonces, la ley en ningún momento va a ser pecado, sino nos hace conscientes del pecado, nos hace conocer el pecado, nos hace conocer el error en que estamos. ¿Por qué? Porque Dios, eso es lo que quiere. Que usted y yo conozcamos el pecado y cómo afecta a cada una de nuestras vidas, cómo nos destruye, cómo nos mata. Porque el pecado dice que estaba muerto cuando no había ley. Pero siendo conscientes, ya con la ley nos dimos cuenta que el pecado es el que nos pierde, que nos destruye. Entonces por eso dice que en ninguna manera la ley va a ser pecado. El pecado es una cosa y la ley es otra. La ley fue el instrumento que Dios utilizó para enseñarle a usted y a mí que lo que hacíamos era pecado delante de Dios. Y lo que hacemos, no solo lo que hacíamos, porque siempre pecamos, ¿verdad? Así que por eso es que dice ahí en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no conocía el pecado, yo no sabía que era malo matar. Eso es lo que decía. Pero por medio del pecado yo sabía que el pecado me iba a destruir, y eso lo supe cuando conocí la ley. Pero no, la ley no es pecado. Así que por eso dice el apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Porque tampoco dice, conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está, ¿verdad? Cómo nos está dando esa enseñanza de que a través de la ley que dice, no codiciarás los bienes ajenos, la mujer de tu prójimo y todas las cosas. Él no sabía, pero la ley lo hizo consciente. La ley lo hizo conocer de que eso que estaba haciendo era grave delante de Dios. A Dios no le agradaba. Y por eso dio esos estatutos. Y por eso es que dice ahí, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si la ley dice no codiciarás, no matarás, no robarás, usted y yo, eso lo hacíamos en un tiempo. Pero cuando conocimos a Dios, cuando conocimos su ley, la ley nos enseñó que estábamos en el pecado, que estábamos mal delante de Dios. Pero Dios no quería que usted y yo estuviéramos mal. Él quiere que estemos bien delante de Él, que le agrademos. Y para eso nos dio esa ley, para conocer lo malo que hay en cada una de nuestras vidas. Así que Él dice, si la ley no dijera, no codiciarás. Así es que está haciendo las comparaciones, ¿verdad? De cómo esas enseñanzas, a través de los mandamientos que Dios nos dio allá en Éxodo 20, nos enseñaron muchas cosas que nos sirven para dirigir nuestra vida cultural, moral y éticamente. Porque es parte de la moral lo que Dios dio. Cómo el hombre debe comportarse en una sociedad para que todo esté en orden.
porque el desorden no le agrada. Y usted y yo, si vivimos una vida desordenada delante de Dios, ¿cómo nos ve? Y cuando digo en el desorden es porque estamos viviendo en un pecado. Ya, yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es el mío? Porque dijimos que todos pecamos. Así es que por eso es que Él nos mostró la ley. Versículo 8 dice, mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento. Ahí está, ¿verdad? El pecado, a través del mandamiento, dice, produjo en mí, dice, toda codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y yo codiciaba y yo no sabía que era pecado porque no conocía la ley. Por eso dice ahí, sin la ley, el pecado está muerto. Y dice, dijimos de que antes de que Dios diera la ley a Moisés, allá en el Sinaí, el pecado ahí estaba. El pecado ahí vivía, la gente vivía en el pecado. Pero nadie podía castigar a nadie. ¿Por qué? Porque era un pueblo sin ley. Hasta que Dios le dio esos estatutos, pero se los dio para su pueblo, que no existía. Entonces esos estatutos fueron dados primeramente al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ordenara su vida. Para que cuando llegaran al cumplimiento de esa promesa en la tierra de Canaán, vivieran bajo esos estatutos, bajo esas leyes. Y esas leyes nos iban a hacer vivir una vida ordenada. Pero como el pueblo venía acostumbrado de vivir en una ciudad sin ley como Egipto, acostumbrados a la idolatría, a la esclavitud, les había gustado eso. Les había gustado la idolatría. Les había gustado el pecado. Pero como no había ley, fue que hasta que Dios dijo un día, voy a sacar a mi pueblo y les voy a dar estatutos para que vivan. Les voy a dar normas de vida, normas de convivencia. Y esas normas están aún hasta hoy, hasta en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la ley está. Si no, no existieran los jueces, los abogados, los juzgados, para dictar leyes y la gente viviera en orden, sin violar la ley. Porque hoy las leyes están críticas. Cada vez hay más leyes. La Asamblea está aprobando cada vez más leyes. Que para esto, que para lo otro. Que botar basura. ¿Por qué? Porque mucha basura botamos en los carros, en las calles. Entonces, ahí han puesto las multas para aquel que bota la basura en la calle. Por eso que quieren un orden. Esas ordenanzas las tienen las alcaldías. Si lo ven los del CANU, la policía, hay una ley que los multa por no obedecer, por tirar la bolsa y la basura en otro lado. Así que las leyes ahí estaban, pero dice el apóstol Pablo en el 9. Dice que en el 8, al final del 8 dice, sin la ley el pecado estaba muerto, porque no había ley que lo rigiera, que lo castigara. Pero dice el 9, y yo sin la ley, dice, vivía en un tiempo. Ahí está, ¿verdad? Donde vivíamos sin ley. El apóstol Pablo vivía sin ley. Por eso sí, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo vivíamos con la ley? Hasta que la ley nos hizo conscientes del pecado, hasta que la ley llegó. Y ahora era la ley de Dios la que conoció el apóstol Pablo. La ley de la fe. Ya no la ley del Sinaí, sino la ley de la fe. La ley espiritual. Esa es la que conoció cuando el apóstol Pablo creyó que capturando cristianos, echándolos a la cárcel y algunas veces azotándolos y matándolos, prestaba un buen servicio a Dios. Lo hacía todo bajo la ley. Porque la ley decía él que lo respaldaba. Porque siendo Pablo un fariseo conocía la ley. Entonces creía que lo que hacían los fariseos era poner esas ordenanzas que ni ellos mismos cumplían, pero le ponían esas cargas, dice al pueblo, y ellos no las podían llevar. Entonces así actuaba el apóstol Pablo.
creyendo que ayudaba a Dios, que lo que hacía agradaba a Dios, hasta que Jesús se le apareció. Y cuando se le apareció, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces se dio cuenta. ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque él quedó ciego. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Eso lo dejó ciego, y después vino Jesús y le abrió los ojos y le enseñó que ahora tenía que vivir de acuerdo a la ley espiritual, a la ley de la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo se le apareció ya después de su muerte y su resurrección. Por eso es apóstol a los gentiles, porque él mismo dice que es un abortijo de apóstol. Siendo el más pequeño, no merezco ser apóstol. Por lo que hacía, porque él reconoce el pecado en que estaba. Reconoce la maldad que hacía al pueblo de Dios. Entonces, cuando cada uno de nosotros reconocimos esa maldad que hacíamos a los demás cuando no conocíamos a Cristo, nos debe enseñar que ahora tenemos que llevar ese mensaje para que otros abran sus ojos a través de la palabra. Entonces, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por eso, hasta hoy están escritas estas cartas de la predicación del apóstol Pablo a varias ciudades. A Roma, a Tesalónica, a Efeso, a Corinto, un montón de ciudades donde él llevó el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí lo escogió Dios como un instrumento para su honra y para su gloria. Así que, por eso que dice ahí: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Ahí está, ¿verdad? El pecado estaba muerto porque no había ley, no hacía nada. Pero cuando vino el mandamiento, dice, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Él murió. Porque él vivía bajo pecado, bajo la ley. Así que por eso dice: venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora murió al pecado y ya resucitó porque conoció a Cristo. Porque usted y yo ya resucitamos en Cristo Jesús. Nos ha dado una nueva vida. Una vida diferente a la que vivíamos en un tiempo bajo el pecado, bajo ese dominio. Porque el pecado nos dominaba. Entonces dice, revivió, dice, el pecado cuando vino el mandamiento y yo morí. Empezó a dominar el pecado. Pero vino y dice, yo morí. Hermano, usted y yo ya morimos en el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo morir y resucitar juntamente con Él. Porque ¿cómo va a resucitar usted si no ha muerto con Cristo o en Cristo? No puede resucitar. Pero cuando usted ya conoció a Cristo, usted enterró, murió a esa vieja vida del pecado. Ahora el pecado ya no lo domina. Ahora usted y yo conocemos a quien nos resucitó. Nos dio una nueva vida con esa esperanza de vida eterna. Versículo 10 dice, y ayer dice que el mismo mandamiento que era para vida, oiga bien, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque la ley lo condena, lo mata. Y una vez le da la condena y le dice, estás muerto. ¿Por qué? Porque vivís en el pecado, porque el pecado se paga con la muerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces tenía que morir por no matar, por las consecuencias del pecado. Entonces dice el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Entonces, ¿quién lo engaña? El diablo, por el pecado, para que usted haga lo que él quiere. Por eso es que dice allí, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, cuando domina el pecado, viene y el pecado lo mata. ¿Por qué? Porque el mandamiento así dice, y por eso es que dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Me dijo que hiciera esto, que estaba bien, según las tradiciones de aquel tiempo. Y por lo tanto, dice, me mató, dice. Me engañó y por él
Me mató porque conocí el mandamiento, conocí la ley de la fe, la gracia de Cristo. Y tenía que morir, ¿por qué? Para resucitar de nuevo con Cristo Jesús. Así es que usted y yo dijimos que ya estamos muertos al pecado, que el pecado ya no domina más nuestra vida. Pero tenemos una nueva vida en Cristo donde ya resucitamos juntamente con Cristo. Cuando pasamos las aguas, es el simbolismo de que usted y yo ya morimos, ya resucitamos a una nueva vida, ya con Cristo en Cristo Jesús. Somos diferentes. Usted y yo ya no vivimos bajo dominio del pecado, vivimos bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, todos los que hemos creído, todos los que le hemos recibido. Entonces, si el pecado domina, ya no, el Espíritu Santo no vive en ustedes. Por eso tenemos que creerle a Dios, de que Él vive en nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos guía y Él no nos va a guiar para que vayamos al pecado, sino que nos va a guiar para que vivamos conforme a su Espíritu. De eso habla el capítulo 8, si ustedes lo ven ahí en el inicio. No hay ninguna condenación, dice, para los que viven no conforme a la carne, ¿verdad?, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué no hay condenación? Porque de acuerdo al Espíritu, si usted vive en el Espíritu, no hay condenación, porque su Espíritu que usted tiene es de Cristo. Y no van a vivir los dos juntos ahí, ¿verdad? O domina el pecado o domina el Espíritu. Así es que por eso es que dice ahí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera, versículo 12, que la ley a la verdad es santa. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Es santa. ¿Por qué? Porque lo dio el que es 3 veces santo. Nuestro Dios Todopoderoso. Él dio la ley. Y por eso dice ahí, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, si usted y yo conocimos la ley nos hizo conscientes del pecado, pero el pecado nos mataba y vino Cristo y nos hizo morir y resucitar, morir en el pecado y resucitar a una nueva vida en el Espíritu de Cristo. Entonces, por eso dice ahí que a la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, la ley no viene a ser un pecado, porque de eso es lo que habla al principio, que si la ley es pecado, pero la ley no es pecado, la ley es santa. De hecho, vamos a ver una cita ahorita ya en el Salmo 19. Vámonos al Salmo 19, versículo 7. Cuando lo tenga me dice qué dice. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces dice ahí que es santa, que es perfecta, dice. Eso es lo que dijo el salmista David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces la perfección es la que lo va a cambiar, pero la perfección solo está en Cristo. Y por lo tanto, quien hizo la ley es perfecto, no se iba a equivocar. Y quien lo hizo a usted tampoco se iba a equivocar. Por eso es que dice allí, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Entonces lo cambia. ¿De qué lo convierte? De sus malos caminos, que se vuelva a los buenos caminos, que se vuelva a Dios. Entonces el llamado es a volverse a Dios. ¿Por qué? Porque Él convierte esa alma perdida. Esa alma que no tiene esperanza, Él la convierte. Eso es lo que dice allí, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuándo lo hace sabio al sencillo? Cuando conoce la ley de Dios, cuando conoce su palabra, cuando sabe que ese mandamiento o esa ley le iba a cambiar su vida. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos cambió. Es lo que Él quería, quitarnos el pecado, hacernos diferentes.
Su comportamiento y el mío ya no iba a ser el mismo. Él quería que su pueblo cambiara de modo de vida. Y es que eso es lo que Cristo vino a hacer, a enseñar un modo de vida en cada uno de nosotros, cómo debería de vivir. Sé lo que Jesús hizo. Por eso debemos de entender que el propósito de Cristo y de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque Él quería que su pueblo fuera perfecto, que caminara bajo esa ley, pero sabía perfectamente en su plan perfecto e infinito que nadie iba a cumplir la ley. Por eso es que ya tenía preparado a Cristo Jesús, para que Él fuera el cumplimiento de esa ley en lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque usted dijo nunca la íbamos a cumplir. Y como Él la cumplió, porque Él murió sin mancha y sin pecado, Él le dio a ustedes la salvación de pura gracia, o por pura gracia, por pura misericordia. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. Porque Él no pecó. Porque era santo. Y es santo. Y esa santidad en la que vamos caminando, buscándolo, cada vez que buscamos de Dios, que leemos su palabra, tratamos de buscar al que es perfecto, al que es santo. Sigamos allá en Romanos. Romanos 7. Necesitamos, ¿en qué versículo iba? En el 12. 12 dice Canadá. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces todo lo que Dios hace es bueno, es justo y santo. Y si Él lo hizo a ustedes y a mí, ¿para qué? Para que llegáramos a ese punto. A ser santos, a ser justos, a ser perfectos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo cambiemos, que seamos buenos, que no seamos malos. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a desearle el mal a nadie. Lo que quiere que usted sea bueno, que haga las cosas bien delante de Él. Porque usted en esta tierra o yo pecamos y muchas veces creemos que lo malo es lo bueno. Y por eso es que dice la palabra que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Pero Él quiere que usted y yo seamos buenos. No dice al revés. Nosotros confundimos al decirle esto es bueno, pero es el pecado. El pecado que no agrada a Dios, sino agrada al diablo y al mundo. Ahora, si usted ha regresado al mundo es otra cosa. Yo creo que nadie queremos volver al mundo. Estamos bien donde Dios nos tiene. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar todo lo que aquí dice. Y el mandamiento santo, justo y bueno, versículo 13. Luego dice, lo que es bueno, vino a ser para muerte. Y está, ¿verdad? Que Dios hizo la ley y sabía que era buena. Y muchos dicen, no, esa ley no sirve. Porque nos condena, nos mata y Dios no nos quiere vivos. Muchos así pensaban. Pero no, esa ley era para que conociéramos el mal en que andábamos, el pecado, el camino torcido que andábamos. Él quería enderezar esa vereda. Él quiere que usted no sea condenado. Él quiere salvarnos. A nosotros y a los que todavía no han creído. Por eso usted y yo debemos de perseverar. ¿Para qué? Para llegar a eso justo, santo y bueno. Por eso dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte. ¿Para qué? Para mí. Pero no solo para mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para mí. ¿Por qué? Porque Él me hizo consciente de esa muerte en que yo estoy. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pero dice después, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, dice, tenía usted que conocer la ley, ¿verdad? Solo así podía mostrarse el pecado o sacar a la luz lo escondido que tenía. Porque el pecado siempre trata de esconderse en uno. O sea, el diablo lo quiere engañar, le dice, eso no es pecado. Vas a ver, pero cuando ya sale a la luz,
se da cuenta de que sí era pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo que vino a ser para mí muerte. Entonces dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es, bueno, ahí está, ¿verdad? O sea, la ganancia. El pecado fue descubierto cuando usted conoció la ley, porque la ley es santa y le dijo, no vivas así de esta y esta forma, porque te vas a morir. Eso es pecado. Entonces, ese pecado que usted y yo conocimos, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Entonces le enseña de que no debe meterse en ese pecado, o en ese camino donde sabe que hay un riesgo. Tiene que caminar rectamente. Por eso que dice ahí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? El mandamiento de Dios, la palabra. Es santo, justo y bueno, dice que así era, dice en el 12, ¿verdad? Así que dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, de alguna forma, tendría que salir de donde está oculto en su vida ese pecado. Eso es lo que está diciendo, para mostrarse. Por eso dice que el pecado está oculto, y el pan comido en lo oculto es sabroso, dice, pero en lo oculto. Pero cuando sale a la luz, ahí se da cuenta que es para muerte, que ese pecado lo va a matar. Entonces dice ahí, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso, sobremanera malo, porque se descubre la maldad. Entonces la maldad en que usted o yo vivimos es pecado. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Dios no vino a enseñar o a dar maldad, sino lo perfecto, porque el mandamiento es perfecto, la ley es perfecta. Así que por eso que dice ahí, de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y qué es pecaminoso? Lo que corrompe nuestra vida, lo que es dañino para ese cuerpo o esa sangre. Viene y allí se muestra, ¿por qué? En la sangre está el pecado, en este cuerpo y en la sangre. Entonces ese pecado tenía que morir, ¿verdad? Versículo 14, estamos por ir terminando, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Ahí está, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque ahora la ley de Cristo es la que nos ha salvado, nos regaló su gracia. Y entonces dice ahí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal. ¿Cuántos andan en la casa? El apóstol Pablo dice que era carnal, que el pecado vivía en él. Y eso es lo que dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí estaba vendido, pero Cristo lo libertó. Pero ahora dice que Él no hace lo que Él quiere, sino lo que el pecado hace en la carne. Por eso que usted y yo no vamos a hacer o a obedecerle al pecado, porque muchas veces le obedecemos. Y por eso dice que hacemos lo que no queremos hacer, porque sabemos que es pecado. Pero esta carne muchas veces nos hace pecar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí está, ¿verdad? Declarando el apóstol Pablo que muchas veces no hacemos lo bueno, sino lo que no queremos hacer, que es malo, porque reconocemos que el poder de Dios es bueno, es grande. Así que usted y yo debemos de hacer como a Dios le agrada, a buscar esa santidad, apartarnos del pecado lo más que podemos. Muchas veces podemos estar diciendo, el pastor y el hermano habla mucho del pecado. A ver, ¿a quién le está diciendo? No, si es la Biblia. El apóstol Pablo, desde que empezamos a estudiar Romanos, habla del pecado, de cómo el pecado se va incrustando y cómo el pecado tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Por la fe.
por creerle, por reconocer a Cristo. Allí el pecado muere. ¿Por qué? Porque muere a la vieja vida. Entonces usted y yo ya no estamos en la vieja vida, en la vieja naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva criatura son. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Usted y yo somos una nueva creación creadas en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra. Así que hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios, Dios hablando. Recordémonos en qué versículo nos quedamos para que el próximo jueves, si Dios nos presta vida, seguimos en ese versículo. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias le damos, Señor, por eso.